tengan todos ustedes. Primero llevando aquí la conferencia en este canal de YouTube Nelter de la Cruz, y un like. Gracias, vamos a seguir escuchando las preguntas y respuestas. Víctor Diego, de Capital 21, el canal de esta ciudad, la Ciudad de México. Presidente, le recuerdo algunos datos que nos llevan a muchos mexicanos a sacar conclusiones apresuradas de esta visita internacional que sabemos de antemano no tiene como único objetivo la supervisión del envase de los orgánicos de AstraZeneca en nuestro país. Lo primero es el contexto inmediato. Argentina respaldó la recomendación que México hizo enérgicamente ante la ONU, esta recomendación que usted hizo alusión hace un momento, en la cual, pues bueno, pidió a través de este mecanismo vacunas para todos, ¿no? En este contexto también él ha sido implacable en su país. Hace poco se supo sobre este escándalo sobre las vacunas VIP y, pues bueno, se hizo una remoción de un cargo en este país, en el país del Cono Sur. El país albiceleste, según la herramienta de Bloomberg Vaccine Tracker, ha vacunado a 1.6 de cada 100 de sus habitantes y México a 1.3. Si miramos estas cifras, digamos, están hermanadas, pero también bajo lupa podemos darnos cuenta que es porque ambos países han tenido mermas o han tenido baja en la cantidad de dosis que han llegado y de las que se han pactado inicialmente. También el embajador de Argentina en México, Carlos Tomada, dijo, y cito, la cuestión del proceso latinoamericano, la región del nuevo rol de México, van a estar muy presentes en esta visita. Este viaje tiene una impronta de lanzamiento para la profundización de las relaciones. Presidente, ¿está por encabezar México un bloque de cooperación multinacional entre las naciones progresistas? Esto lo pregunto a raíz de sus declaraciones como presidente electo en 2018, que se reunió con el presidente de Argentina, aquí en Palacio Nacional, donde adelantó que esto podría ser una realidad inmediata para nuestros países. Es la primera pregunta, presidente. Bueno, llevamos muy buena relación con el gobierno de Argentina, en especial con el presidente Alberto Fernández, y nos ayudamos mutuamente, como también lo hacemos con otros gobiernos del mundo. El caso de Argentina, destaco la cooperación en dos campos. Nosotros ayudamos para que lograran la reestructuración de su deuda. Me habló en una ocasión, bueno, varias veces, pero inicialmente me habla el presidente de Argentina para pedirme que intervenga con los fondos financieros y sobre todo con el principal fondo, BlackRock, que dirige, que coordina, es el presidente de ese fondo, Larry Fink, a quien conozco. Se enteró el presidente de Argentina, me dijo que conocía yo a Larry Fink y que quería que ayudara para llegar a un acuerdo, porque dejaron a Argentina muy endeudada los anteriores gobiernos y también con culpa de organismos financieros internacionales que se meten a la cuestión política, aunque en apariencia ellos no participan, siempre están queriendo meter su cuchara. Y
habían elecciones en Argentina y para ayudar al presidente que estaba, que buscaba reelegirse, le dieron créditos más allá de lo que era permitido para poder hacer frente a las obligaciones, porque no les importó. Así se manejan algunos organismos financieros. Es un doble discurso. Aparentemente actúan con mucha rectitud, con mucha disciplina financiera, pero no es así. Es como cuando se habla de libre comercio, ¿no? Y se protege a monopolios. Es libre comercio en los bueyes del compadre, ¿no? Pero cuando se trata de los intereses, se protegen los monopolios. Entonces, esgrimiendo eso, se ayudó a Argentina para que reestructurara su deuda, porque había una corresponsabilidad, no solo el que recibe el crédito, sino el que le entrega a sabiendas de que va a haber dificultades. Pero como le agregan otro componente, lo político, y luego se derrumba la economía y ya no pueden ser las mismas condiciones. Tiene que haber una consideración, y eso es lo que hubo en Argentina. Hubo una quita al principal, a la deuda principal y al pago de los intereses. Entonces fue una negociación que se llevó a cabo, porque además el presidente de Argentina, de manera muy honesta, expresó que era imposible cumplir con esos compromisos y que se requería que los bancos, que los fondos de inversión ayudaran. Afortunadamente se logró ese acuerdo. Entonces, esa fue una cooperación nuestra. Intervinieron otros personajes. Bueno, en esa reestructuración de deuda en Argentina intervino hasta el Papa Francisco, sin mucho protagonismo, pero también ayudó. Además, si no se llegaba a un acuerdo en Argentina, iba a haber una repercusión en otros países, iba a afectar en otros países. Lo otro tuvo que ver con el COVID. Nos empezamos a dar cuenta de que no se podía depender de una sola farmacéutica, incluso de un solo país, y que teníamos que diversificar todo lo relacionado con la obtención de la vacuna. Y supimos que en Argentina habían logrado un acuerdo con el gobierno de la Federación Rusa y de inmediato hablamos con el presidente de Argentina y recibió al doctor Hugo López-Gatell. Él, su equipo, dio todas las facilidades y a partir de ahí se estableció una comunicación con el gobierno de Rusia. Por eso hablé por teléfono con el presidente Putin y nos están ayudando. Son las vacunas que van a llegar hoy, las primeras,
pero hay el compromiso de entregar millones de dosis de esta vacuna rusa. Entonces, ¿quién ayudó para conseguir estas vacunas? El presidente de Argentina, Alberto Fernández. Entonces, más allá de la política, existe un propósito de cooperación entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos, y estamos muy satisfechos. Por eso lo invitamos a él a participar el miércoles en la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país. Entonces, eso es lo que puedo contestar. Presidente, ahondar un poco en esta declaración que hizo el embajador Carlos Tomada, la cuestión del proceso latinoamericano y la región, del nuevo rol de México en esta nueva cooperación. ¿Hay algo que nos pueda adelantar al respecto? Pues miren, nosotros nos vamos a seguir apegando, vamos a ceñirnos a lo que establece el artículo 89 de la Constitución en materia de política exterior. No intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, tener buenas relaciones con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo, y lo hemos logrado. Y sí les puedo decir que es evidente que México ha recuperado en el Concierto de las Naciones su respeto, su reconocimiento como un país independiente, soberano, un país solidario. Es mucho mejor el prestigio de México en el extranjero que lo que sucedía anteriormente. Ya no se habla en el extranjero de los escándalos de corrupción, de la violencia, que era la nota. Afuera. Se está hablando de que estamos combatiendo la corrupción, de que estamos gobernando con austeridad, de que estamos cambiando la política económica, de que estamos fortaleciendo las empresas públicas que son estratégicas, como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad. Hoy viene un artículo en el Wall Street Journal donde dicen que la crisis de Texas por la falta de gas nos benefició a nosotros, porque reafirma que es importante que el Estado garantice el abasto de energéticos. Nosotros sostenemos eso. Imagínense, en Texas se produce una crisis de esta magnitud, donde lamentablemente sufre la gente, está encerrada, con frío, sin alimentos, pero además con una especulación sin antecedentes en el precio del gas. Se incrementó 5,000%. Pero no es solo eso, sino el desamparo de la gente. ¿Cómo? ¿Y por qué razón? Bueno, porque no se puede dejar
el bienestar de la gente a las empresas particulares. Es una falacia el pensar que todo lo va a resolver el mercado y que hay que desaparecer, diluir al Estado. Ese fue un sofisma, una gran mentira para saquear, para robar. Pero eso no tiene que ver con políticas públicas, no tiene que ver con poner en el centro a las personas, a los seres humanos. Entonces, eso es lo que tienen que replantearse. Y claro, lo que dice el Wallace Yurna, que nos ayuda, porque elevaron a rango supremo la privatización y no. El Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco puede incumplir su responsabilidad social. Nosotros resolvimos la crisis gracias a los trabajadores, a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, 5 días. También otras lecciones, ¿no? No hay que poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Cómo el abasto para la electricidad? El único combustible para la electricidad, el gas. Nosotros tenemos 10 opciones. Si hay una crisis en la energía nuclear, en Laguna Verde, tenemos el gas, tenemos el combustible, tenemos el diésel, tenemos la energía térmica, tenemos las hidroeléctricas, tenemos, ¿qué fue lo que hicimos? Plantas que querían los neoliberales convertir en chatarra y llegamos y dijimos no, vamos a darle mantenimiento. Y ahora en la crisis las echamos a andar todas. Y se tuvo energía en la red suficiente, que eso es lo otro también, el control de la red nacional. Imagínense si las líneas se privatizan, si cada empresa tiene sus líneas, su red, y no hay un sistema integrado. ¿Por qué se pudo resolver? Porque las hidroeléctricas del Grijalva generaron energía, subieron a la red nacional, porque lo que suben las hidroeléctricas del Grijalva llega a todo el país. Solo no tenemos una comunicación o no hay conexión en el caso de Baja California Sur, y en la península, pero ya estamos resolviéndolo. O hay en la península de Yucatán, pero está muy debilitada la red y la estamos reforzando, estamos llevando gas y vamos a resolver el problema. Pero son de las cosas, ¿no? Perfecto. Que México ahora está siendo más respetado. Una última cuestión, señor presidente, ya que estamos hablando de también apoyo a quienes más lo necesitan, temas económicos. Se anunció semanas atrás que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, así como la Asociación de Bancos de México, gestionarían un plan de bancarización hacia los migrantes para así proteger pues, sus pesos y brindarles una opción sin intermediarios, ágil y en línea para mandar dinero a nuestro país.
Se sabe que el mecanismo tendrá como eje medular al Banco de Bienestar para dar vía a los 40.000 millones de dólares de remesas anuales que llegan a nuestro país. Considerando que se habló de mecánicas para simplificar que la población migrante de allá y de acá se puedan inscribir al Banco de Bienestar, ¿nos podría ampliar un poco la información que se tiene sobre si existe ya una distribución de sucursales que pueda atender de manera, digamos, ágil en estos centros de distribución? Muchas gracias. Sí, pero es importante aclarar que el Banco del Bienestar, su primera función es dispersar los fondos que se destinan a los beneficiarios de los programas. Ese es el principal objetivo del Banco del Bienestar. Por eso estamos ampliando la infraestructura. Va a ser el banco con más sucursales en el país. Estamos este año, en junio vamos a inaugurar 1,000 sucursales en los pueblos más apartados, 1,000 sucursales con cajas fuertes, con sistemas de internet, automatizados, modernos. 1,000. Y el año próximo 1,600. O sea que para finales del 22 vamos a tener nuevas 2,600 sucursales. No hay ningún banco que tenga ese número de sucursales. ¿Para qué esta infraestructura? Para que no se tenga que pagar en efectivo, porque aquí por eso se habla de 2 tiempos: lo que se dispersa por los bancos, incluido el Banco de Bienestar, y lo que se dispersa de manera directa. Entonces ya no queremos dispersión de manera directa, es mucho el riesgo. Hemos tenido problemas con quienes van a entregar estos fondos. Corren peligro, aunque los acompaña la Guardia Nacional. Además, es dinero en efectivo y es una tentación. Antes así se distribuía todo y llegaban hasta las camionetas de valores a los ranchos. Y ahí sacaban una parte del dinero y el resto era lo que le entregaban a la población, lo que sobraba. Entonces no queremos eso, tenemos que desterrar por completo. Entonces con la tarjeta la gente va y saca lo que por derecho y justicia les corresponde. Además es acercarles el banco, porque ahora hay unos que se tienen que trasladar 2, 3 horas y a veces llegan a la sucursal de un banco comercial y no hay dinero y se gastan mucho y además pues son niñas, niños con discapacidad, adultos mayores. Entonces para eso es la red del banco y lo que queremos primero es que funcione el sistema de dispersión, no hablar de muchos servicios, ¿sí? Y al final no consolidar la dispersión de fondos, que es lo principal. Una vez que consolidemos ya la dispersión, entonces sí vamos a remesas y vamos a ahorros y vamos a otras actividades, el servicio que dan los otros bancos, pero no vamos a dejar de darle
prioridad a la dispersión. En el caso de las remesas, llegan a través de los bancos y lo que hacemos es que cuidamos para que no sea mucho el costo de intermediación. También en lo que corresponde a los programas sociales, cuidamos que no se pague tanto por la dispersión de los recursos. Cuando se tenga el Banco de Bienestar, pues ya no se va a pagar esa comisión. En el caso de las remesas, se cuida. Por eso los lunes, cada mes, informamos quién es quién en el cobro por envíos de remesas, qué bancos. De modo que le agradecemos al Banco de México, pero ahora lo que necesitamos es fortalecer las sucursales del Banco de Bienestar para la dispersión de fondos.